no se pudo subir el video, es la semana pasada, los dioses de la tecnología, Steve Jobs, Nikola Tesla, todos ellos no estuvieron conmigo. Entonces, bueno, pues lo prometido es deuda. Estamos aquí para presentar el tema que íbamos a ver precisamente hace 8 días, que hablaba sobre piscicultura. Bien, pues vamos a comenzar con el tema de piscicultura. Es un tema que se antoja natural. Después de haber revisado la parte de pesquerías. ¿Por qué? Porque si estamos en lo cierto que hay la propuesta de la doctora Sylvia Earle, que empieza a tener bastante eco en todo el mundo, de los puntos azules, del cero pesca, lo cierto es que la población humana necesita, por fuerza, proteína animal, y pues la proteína del pescado creo que es una de las más idóneas. Entonces, si ya no podemos pescar, o bueno, ya no debemos pescar, porque como vimos la vez anterior, todas las pesquerías se encuentran sobreexplotadas, ¿sí? El esfuerzo pesquero es enorme para sacar una cantidad mínima. Entonces la alternativa pues ahora es la piscicultura. La piscicultura, como su nombre lo dice, pues es el organismo de peces en ambientes confinados. La labor del ictiólogo aquí es sumamente relevante. Aquí tenemos una competencia, es decir, hay alguien más que se dedica a la piscicultura, que son los veterinarios, y de hecho tienen una ventaja por encima de los biólogos, que muchas veces los veterinarios, dentro del desarrollo de su carrera, de las materias y todo, van viendo precisamente todas las cuestiones de producción, cosa que los biólogos nos dedicamos únicamente a la ciencia como tal, y ya, no nos enfocamos tanto a cuestiones de producción ni nada por el estilo. Entonces, pues esto realmente no es lo mejor. De hecho, los veterinarios nos llevan mucha ventaja en cuestiones de producción animal, sí, y con respecto a lo que hacemos los biólogos. Pero bueno, habemos algunos biólogos que nos gustan este tipo de cuestiones. Incluso yo estuve dedicado algunos años a esto. Incluso aquí en la facultad daba yo la materia de acuacultura, o sea, no nada más me enfocaba a peces, me enfocaba a invertebrados también. Pero bueno, aquí en la charla de hoy vamos a hablar únicamente de peces, ¿sí? Entonces, los temas que vamos a ir tocando más o menos son los tipos de piscicultura que existe, los tipos de estanques, muy a grosso modo, claro, ya saben, son charlas de divulgación, no de formación de recursos humanos, por así decirlo, en este tipo de cuestiones. Las especies más comunes en la piscicultura, el quehacer del ictiólogo en la piscicultura, ahí es donde embona perfectamente el ictiólogo y se requiere su trabajo, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver algunas otras especies que se están cultivando. Y así como en pesca tenemos ¿cómo se llama? A la estrella, que son los japoneses en cuanto a la pesca de especies, también en la piscicultura vamos a tener que el líder a nivel mundial es Japón. Y con todo y que Japón no posee mucho terreno en tierra firme, pero está rodeado de costas, son islas. Entonces pues con esto básicamente ¿cómo se llama? Ha sido líder y innovado muchísimas cosas. Incluso tiene un curso muy interesante que se llama acuicultura como tal,
Es un curso de 6 meses de duración, lo promueve una organización llamada JICA, algo tiene que es una organización japonesa, donde ofrece este curso de acuacultura en general, no nada más piscicultura, de acuacultura en general, teniendo una estancia de 6 meses en Japón, lo cual es sumamente ayuda bastante, ¿no? Ayuda bastante estar viendo las técnicas que utilizan los japoneses, la verdad, muchas veces no son ni siquiera técnicas así, uno digo, ya que son tan innovadores en cuestiones de robótica y todo esto, uno pudiera pensar que tienen ya bien estanques automatizados, alimentadores automatizados. No, realmente no. Lo que tienen es un empeño enorme para todo esto. Bien, pues vamos a ver los tipos de piscicultura y cómo el ictiólogo tiene que ir ayudando. Muchas veces el ictiólogo no es el que pone una granja de peces, a veces sí. Si cuenta con el terreno, cuenta con los recursos, cuenta con todo esto, el ictiólogo puede poner una granja de peces. Muchas veces lo que sucede es que existe la persona que tiene el terreno idóneo, tiene el acceso al agua, se tramitan los permisos y contrata precisamente a un ictiólogo para hacer ese trabajo, para poder, poder administrar su granja, ¿sí? Entonces, el ictiólogo, basándose en lo que tenga, en la cantidad de recursos incluso que tenga la persona que lo contrata, va a tener que evaluar una serie de cosas para poder establecer qué tipo de piscicultura se va a hacer. Básicamente hay dos tipos de piscicultura, lo que es la piscicultura extensiva y lo que es la piscicultura intensiva. ¿Sí? La piscicultura extensiva básicamente se realiza, es aquella piscicultura donde hay una inversión muy baja, ¿sí? Hay una inversión muy baja y se realiza básicamente en algunos ambientes, muchas veces no siempre ambientes completamente naturales, sino ambientes artificiales, como pudieran ser presas, ¿sí? Aquí digo, ya que no se pudo subir la presentación, bueno, aquí tenemos, acá tenemos una presa. Muchas veces incluso la CONAPESCA en México lo que hace es que cuando se va a construir la presa que va a taponar un río y después se va a transformar en una especie de lago artificial de este estilo, lo que empieza a incentivar entre las comunidades de alrededor de donde se construyó esta presa, es precisamente lo que se conoce como el extensionismo, es decir, la piscicultura de tipo extensiva. ¿Esta en qué consiste? Bueno, consiste básicamente en tal vez disponer por parte del gobierno una serie de granjas que van a producir las crías, dar estas crías a la gente pues las va a sembrar en esa presa, y más que gastar en alimento, gastar en agua, en luz, en todo esto, lo que va a acabar ocurriendo es que se va a establecer, llamémosle, una pesquería continental, pero también está catalogada como piscicultura, ¿sí? Y muchas veces, después de ver los éxitos que se pueden ir teniendo con esta pesquería continental o piscicultura extensiva, es que a mucha gente se le empieza a ocurrir, bueno, él empezar a construir estanques para mantener ahí ejemplares. ¿Cuáles son las características de la piscicultura extensiva? Básicamente acá vamos a hablar de una serie de conceptos, como es la densidad de siembra. La densidad de siembra no es muy alta en la piscicultura extensiva. ¿Por qué? Porque vamos a depender de varias cosas. Vamos a depender de la cantidad de agua, pero sobre todo de la cantidad de recambio de agua. No siempre se utiliza agua de tipo estancada, vamos a decirlo así. Entonces vamos a depender de la cantidad de agua. El agua al moverse va a agitar la superficie, y la superficie al moverse va a permitir la oxigenación correcta de la columna de agua.
Bueno, aquí un pequeño paréntesis, saludos a Víctor Alejandro Piñeiro, por ahí está también Daniel Juarico, Mauricio Gobea, saludos a todos, ¿sí? Bien, continuamos. Entonces, al moverse al moverse a la superficie, este movimiento provoca la oxigenación de la columna de agua y esto nos va a permitir que los ejemplares que se encuentren incluso en el fondo puedan tener una disponibilidad adecuada de oxígeno, ¿sí? Entonces, el extensionismo, pues como va a ser en este tipo de estructura, realmente no va a poder tener una densidad de siembra muy alta. De hecho, va a ser mayor la densidad de siembra en un estanque de este estilo, que ahorita vamos a ver cómo se llaman estos estanques, que por ejemplo en la presa, con todo y que la presa tiene ambientes mucho más grandes, ¿sí? Nada más que en la presa muchas veces el agua tiende a tener zonas muertas donde no va a haber corrientes, donde no va a haber oxigenación, entonces vamos a tener muchos puntos anóxicos ahí. Bien, entonces esto sería una piscicultura de tipo extensiva. La piscicultura de tipo intensiva se va a llevar a cabo en otro tipo de estructuras, al ratito vamos a ver, bueno, en otro tipo de estructuras como son los estanques de concreto, como aquí en esta imagen, ¿sí? Los estanques de concreto van a tener una enorme ventaja. Aquí tenemos todas las tuberías de entrada, ¿sí? Todas estas tuberías de entrada las estamos teniendo acá. Aquí vamos a poder aumentar el flujo de agua sin que se degraden los estanques. Ahorita que hablemos de estanques van a ver a qué me estoy refiriendo. ¿Y por qué voy a decir, se degrada un estanque? Sí, se va erosionando un estanque. Entonces, gracias a los estanques de concreto, vamos a poder tener una gran cantidad. Saludos a Perla, que se acaba de unir también. Les digo, gracias a estos estanques de concreto vamos a poder tener una gran cantidad, un mayor aforo de agua, una velocidad de agua de corriente mayor, y esto va a redundar en qué cosas, en la oxigenación sobre todo. Al aumentar la oxigenación del agua, al no erosionarse los estanques, lo que va a acabar ocurriendo es que yo voy a poder tener una densidad de siembra mayor. Básicamente las densidades de siembra en piscicultura se manejan sobre todo en kilogramos por unidad de área, no tanto por unidad de volumen. Como es un poco complejo de repente calcular el volumen en algunos estanques, se utiliza por unidad de área. Entonces, por ejemplo, en el extensionismo, en la piscicultura de tipo extensiva, más o menos la densidad de siembra va de 1 a 2 kilos por metro cuadrado aproximadamente, ¿sí? Ustedes pueden decir, oye, esa es una cantidad bastante buena. Pues cuando se hace el cultivo de tipo intensivo en este tipo de estanques, lo que vamos a tener, y si el aforo de agua es excelente, vamos a poder alcanzar densidades de siembra de hasta 100 kilogramos por metro cuadrado. O sea, ahí uno dice, es una cantidad exagerada, es una cantidad. Sí, los animales van a estar sumamente hacinados, sumamente apelotonados, pero como la calidad de agua va a ser buena y la corriente de agua va a ser buena, los animales van a crecer tremendamente. De los objetivos de la piscicultura, básicamente son la producción de proteínas, de alimentos. Existe también una piscicultura acuarística, pero todo esto de acuarismo lo vamos a ir viendo, lo vamos a ver en algún otro enlace live, ¿sí? No lo vamos a contemplar aquí. Aquí nos vamos a enfocar a las especies básicamente comerciales, ¿sí? Entonces, bueno, ya tenemos el concepto de piscicultura extensiva, ya tenemos el concepto de piscicultura intensiva, y ahora vamos a hablar de otra cuestión, ciclo completo o ciclo incompleto. ¿Qué demonios es eso? Muy sencillo. Cuando una granja de peces se va a dedicar a ciclo completo, estamos hablando de que va a mantener, en algunos estanques va a mantener reproductores y en otros estanques va a mantener crías, que cuando la cría se va a mantener en crecimiento
para posteriormente el consumo humano, estamos hablando de un proceso que se llama engorda, ¿sí? Aunque la cría sea pequeña, estamos hablando del proceso de engorda. Entonces, ciclo completo se refiere a que esa granja lo mismo va a tener los reproductores que le van a estar produciendo esas crías y va a tener estanques destinados a la engorda de esas crías para después vender toda esa producción. Aquí hay un detalle. Si pensamos en la cantidad de terreno que se necesita para ese tipo de cosas, pues es una cantidad de terreno grande. Entonces, la mayoría de las granjas optan, o más bien deciden optar por alguna cuestión que pudiera ser, por ejemplo, que se tratase de o hago ciclo completo o hago ciclo incompleto. El ciclo incompleto es cuando las granjas, al ver que esto implica sacrificar parte del espacio para los reproductores, entonces hay granjas que optan y dicen, bueno, yo voy a hacer piscicultura para obtener semillas. Semillas se le llama a las crías. Entonces hay algunas granjas que únicamente son productoras de semilla, entonces sus estanques de reproductores van a ser magníficos, van a estar en las mejores condiciones y todas las crías que tenga va a ser, ahí va a ser la ganancia, el punto de ganancia, el punto de venta va a ser las crías, la semilla, que es como se le conoce en ese término en piscicultura. Las semillas son las crías, ¿sí? Hay otras granjas que van a optar por, en lugar de criar peces nada más para obtener las crías y venderlo como semilla, van a optar por engordar crías y vender una producción la cual va a tener mayor cantidad voy a obtener mayor cantidad de dinero por esa producción que yo saque. Entonces, la gran mayoría de las granjas, por lo que optan realmente, es por la engorda, la producción ya para el consumo humano. Entonces, aquí estamos hablando de lo que se considera una piscicultura de ciclo incompleto. ¿Por qué? Porque no van a tener todo el ciclo de vida en su granja. Entonces, la gran mayoría, el 99% de las granjas se dedican a esto. Aquí tenemos un apoyo bien importante. Muchas veces el gobierno federal lo que hace es que destina recursos para él mismo mantener granjas que se dediquen a la producción de semilla. Curiosamente, hace algunos años hubo una serie de detalles interesantes. Originalmente la semilla se regalaba, o sea, yo únicamente tenía que llegar con mi documento que avalara que tengo yo un terreno, que tengo disponibilidad de agua, que tengo los permisos para poder producir algo en ese terreno y que mi terreno es el idóneo para la práctica de la piscicultura. Y la granja, dependiente del gobierno federal, en aquellos años, hace muchos años, era dependiente de la Secretaría de Pesca, la cual desapareció sexenios después, y ahora tenemos lo que es la CONAPESCA, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. Esa es la dichosa CONAPESCA. Lo que hacen es, lo que hacían en ese momento es, bueno, tienes este terreno, tienes esto, ¿cuántas semillas necesitas? No, pues necesito 1000 crías, necesito 2000 crías, ok, te la regalaban. Lo que fueron encontrando, porque tenían un seguimiento por parte del gobierno federal, lo que fueron encontrando ahí muy curiosamente fue que muchas veces la gente decía, pues me dieron tal cantidad de crías, no le hago caso a los estanques, los dejaban secar, las descuidaban, no prosperaba evidentemente el negocio y dejaban morir a los animales. Esto pues constituía un problema. La solución fue muy fácil. La solución fue vender la semilla. Claro, a precios irrisorios, pero ahorita actualmente la semilla, por ejemplo, de mojarra tilapia, más o menos cada cría está costando del orden de 20 a 50 centavos. Curiosamente, lo que descubrió con esto las dependencias federales que se dedican a la producción de semilla para piscicultura fue que como ya habían invertido algo los productores,
ahora sí le tenían cuidado a los animales. Entonces, ese fue, no fue tanto un deseo de, porque si hacemos cuentas de los gastos que tiene una granja productora de semillas, realmente con la venta de semillas no va a subsanar sus gastos, sus insumos, ¿sí? Entonces, encontraron que fue la manera de incentivar la piscicultura en estos lugares. Bien, entonces, pues esto es, como les digo, la mayoría de las granjas entonces optan por el ciclo incompleto. Muchas tienen comienzos bastante humildes, en lo que empiezan a ver qué tal funciona como negocio. Los comienzos más humildes y más económicos en términos de una granja serían el establecer, y ahora vamos a hablar de los tipos de estanques, el establecer estanques de tierra. Si ustedes se dan cuenta, es un estanque que solamente se cavó en la tierra y se apisonó perfectamente la tierra del fondo. Los bordes deben de ser no deben ser verticales por el microleaje que se genera y que esto puede colapsarlos, sino tiene que ser más o menos en una forma piramidal. Esto es lo que se conoce como un estanque rústico. Generalmente la piscicultura tiene sus inicios en este tipo de estanquería, en estanquería rústica. Eh, Consiste en cavar en la tierra, se hacen pequeñas pruebas para ver la porosidad de la tierra también, porque hay tierras que son, por ejemplo, sumamente porosas y entonces tú lo llenas esto de agua y se va a vaciar inmediatamente. Vas a tener una pérdida de agua por evaporación y otra por filtración. Entonces hay pruebas muy sencillas que puede realizar el ictiólogo antes de ya echar a andar un estanque de este estilo, donde va a probar precisamente la parte de la filtración que puede haber de agua en este tipo de lugares, ¿sí? Entonces, estos son los inicios de muchas granjas, ¿no? Antes de realmente invertir, quieren ver cuánto pueden ganar. Evidentemente, la densidad de siembra en este tipo de estanques es muy baja. Ya lo habíamos mencionado, ahí va a ser casi un extensionismo, máximo 5 kilos, 7 kilos, si está muy bien hecho el estanque, por metro cuadrado, ¿sí? Entonces, en ocasiones, ahora, ¿qué sucede si el ictiólogo llega a un sitio donde donde tenemos una gran cantidad de filtración de agua, pero la gente está muy entusiasmada con poner una granja de peces, ¿sí? No me va a decir que no. Ahí se tienen que buscar alternativas para un estanque que no requiera de mucha inversión. Una alternativa que no resulta muy cara para los futuros productores es el utilizar lo que se llama un estanque rústico revestido. ¿En qué consiste? Es lo mismo, se cava en la tierra todo, pero si la tierra es muy porosa y tiene una gran cantidad de filtración, la solución es colocar hule de invernadero, que es un hule negro bastante grueso, ¿sí? Hule de invernadero todo alrededor. Si ustedes se fijan, aquí esto está todo alrededor cubierto de este hule. Este hule, evidentemente, pues es impermeable, no va a permitir esta filtración. Aquí la única pérdida de agua que se va a tener es precisamente por evaporación. A este tipo de estanques se les conoce como estanques rústicos revestidos. Evidentemente, cuando nos ponemos a hacer cuentas, este tipo de estanquería resulta un poco más cara por el empleo de este hule de invernadero que el anterior. Tiene una ventaja, ya nos permite una densidad de siembra un poquito mayor. Aquí ya podemos tener una densidad de siembra de aproximadamente unos 10 kilos a 15 kilos por metro cuadrado. Entonces, pues esto es la verdad mucho mejor, aunque requiera una mayor inversión inicial de los productores, ¿sí? Entonces, se tiene que estudiar muy bien el terreno para encontrar cosas que realmente hagan a los productores, a los dueños de estos terrenos economizar, ¿sí? Los siguientes estanques en precio, que ahí sí se eleva
es lo que ya habíamos visto, ¿no? Estos estanques de concreto son estanques, los estanques de concreto tienen además la ventaja de que pueden ser de este estilo, rectangulares, o pueden ser circulares. De hecho, los estanques circulares son mucho mejor, son mucho mejores porque son capaces de mantener una gran cantidad de animales ahí. Entonces, les digo, aquí ya podemos tener densidades de siembra. Si la calidad del agua es muy buena y la cantidad de agua también es muy buena, ¿esto cómo se mide? Esto, bueno, más que decir cómo se mide es qué medición tengo que tener para decir, bueno, tenemos una buena cantidad de agua. Si tenemos un aforo de por lo menos mínimamente 1000 litros por segundo, ¿sí? Hay lugares como, si ustedes conocen la Magdalena Contreras tiene un aforo de agua de mucho más de 1000 litros por segundo, o sea, son aproximadamente de 2000 a 5000 litros por segundo, dependiendo la época, ¿sí? Entonces eso pues nos va a generar, vamos a tener una disponibilidad de agua impresionante. Aquí hay un detalle que también tenemos que ver como teólogos, y aunque no nos guste meternos a estudiarlo, que es la Ley General de Aguas. Cuando vemos la Ley General de Aguas, lo que vamos a encontrar es que vamos a encontrar que por ley, si hay una ciudad cerca, la prioridad va a ser la ciudad. Entonces, aquí la granja debe de estar en un área donde no tenga una ciudad cerca, o aunque tenga una ciudad, tenga otras maneras esa ciudad de obtener agua. Entonces, sí, como es el caso de la Magdalena. Sí, la Magdalena Contreras tiene esta posibilidad. Igual estas zonas del Estado de México como el Zarco, ¿no? Tienen esta posibilidad. Entonces, este tipo de estanques son mucho mejores, ¿sí? Tenemos que ver la disponibilidad de agua y la Ley General de Aguas, si esto nos lo permite para poder echar a andar una producción. Bien, la alternativa más económica, por ejemplo, en una represa, o la alternativa que han encontrado los japoneses, porque ellos no tienen la cantidad de terreno que tenemos aquí en México, es precisamente esta. Si ustedes se dan cuenta, esta es una persona y la embarcación. Ahí pueden ver el tamaño que tienen estas jaulas. Esa es la otra alternativa, el hacer jaulas, ponerlas en una presa. Nos van a permitir una densidad de siembra mayor, no tan grande como un estanque de concreto, pero sí vamos a llegar a por lo menos unos 25 kilos por metro cuadrado. Entonces es bastante buena la cantidad de animales que podemos meter aquí, y entonces pues es una alternativa más económica que los estanques de concreto, y más económica cuando no tenemos la disponibilidad de tierra, como es el caso de Japón, ¿sí? Entonces, bueno, este es otro tipo de estanquería, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, aunque sí son jaulas o corrales. El corral se le llama cuando ya alcanza un cierto diámetro, mucho mayor todavía que esto. En Japón hay corrales mucho mayores, ya platicaremos de ello. ¿Y para qué los utilizan? ¿No? Los japoneses en ese aspecto son, así como se dedican desgraciadamente, que muchos estamos en contra, a depredar ballenas y a depredar el medio marino, también son extraordinariamente cuidadosos en algunos sentidos. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Bien, entonces ya vimos el tipo de estanquería, ya vimos el tipo de piscicultura, vimos si es ciclo completo, si es ciclo incompleto. Entonces todo esto va a servir para que nosotros orientemos al futuro productor, ¿sí? Y ahora, las especies más comunes que se utilizan en la piscicultura son 4 especies de agua dulce. Desgraciadamente, todavía no está muy desarrollada la piscicultura marina, que también recibe el nombre alternativo de maricultura, ¿sí? Esta ya se está desarrollando, pero está en muchos lugares todavía está a nivel experimental, entonces realmente no hay una producción.
Entonces, las 4 especies más comunes que tenemos en la piscicultura en México son la carpa, el bagre, la tilapia y la trucha. ¿Por qué las menciono en este orden? Las menciono en el orden de tanto el costo de mantenimiento, los requerimientos y la ganancia que se va a obtener. La carpa es de los animales, cuando un animal permite un manejo, vamos a pensar cuál va a ser el quehacer del ictiólogo aquí, antes de continuar hablando de las especies. El quehacer del ictiólogo va a ser, bueno, pesar, medir a esos animales, porque basándose en eso, se va a tener que manejar la dieta que se les va a dar a los animales. Entonces, si tenemos especies que son sumamente nerviosas y no pueden, no soportan el manejo, no soportan que se saquen con una red, que los ictiólogos las manejen, las pongan en una balanza, las pesen, las midan, todo. Entonces estamos hablando de especies muy delicadas y no se va a poder realizar bien esta práctica de la piscicultura. Cuando una especie resiste todo esto perfectamente, estamos hablando de un concepto que se llama especie rústica. Entonces la mayoría de las 4 especies que les mencioné, carpa, bagre, tilapia y trucha, son sumamente rústicas, curiosamente unas más que otras. De las más rústicas que hay, la carpa. Es sumamente resistente, es grande, sí, la carpa llega a crecer aproximadamente casi hasta 70 centímetros de longitud, puede alcanzar un peso de 3 a 4 kilos, evidentemente. Ahora hay un detalle, es una especie de agua templada, no es una especie tropical, entonces va a requerir agua templada. Esto es un rango de temperatura de 18 a 24 grados centígrados, entonces no va a ser un rango de temperatura así muy alto, ¿sí? Aquí la cuestión es la siguiente, los peces crecen los peces crecen toda su vida, pero van a crecer de acuerdo a la temperatura que tengan, en la que se estén desarrollando. Entonces, pues una piscicultura, la carpa, que es un animal de agua templada, su tasa de crecimiento no es muy rápida. Más o menos tú pones semilla y al año ya estarás obteniendo una producción, ¿sí? Y una producción moderada. ¿Por qué? Porque la carpa, hay un detalle, la carpa no se consume entera. Se vende entera, pero la carpa, que en realidad su área, su mercado de consumo es los filetes, y aún así los filetes no sirven para freírse, tienen una gran cantidad de grasa en la carne, lo cual la vuelve poco práctica para freír. Tú pones a freír un filete y lo que vas a acabar es con una especie de girder de carpa, bastante asqueroso, y entonces la carpa más bien se utiliza para la elaboración de alimentos industrializados. Las dichosas croquetas de pescado, que hace años incluso tenían el nombre de pesquetas, ¿no? y las vendía una dependencia de gobierno llamada Tepepan, tiene esto muchísimos años, se llamaban pesquetas, y cuando uno se ponía a leer los ingredientes con los que se hacía esas croquetas de pescado, pues eran básicamente carpa. Entonces la carpa se utiliza para esos alimentos industrializados, no sirve para utilizar en filete, no sirve para utilizar en troncho. Se le llama cuando cortas, digamos, voy a agarrar uno de mis adornos, ¿no? Agarras un pececito, ¿sí? Y entonces tronchos cuando seccionas la cabeza y la cola y te quedas con esta parte del medio, ¿sí? Eso es un troncho. Entonces el troncho tampoco va a servir como troncho este animal, y es un problema, ¿no? Pero bueno, entonces esta se va a desarrollar, se puede desarrollar en estanques rústicos perfectamente, rústicos revestidos y de concreto. No, el sabor de la carne tampoco es el mejor. De hecho, muchas carpas tienden a tener un ligero sabor a humedad en la carne, lo cual hace que mucha gente diga, es que sabe a lodo. Bueno, en Hidalgo, por ejemplo, saben
qué ponerle a la carpa para poder hacer ceviches y poder hacer varias cosas y que no tenga este sabor tan desagradable. La otra especie, el bagre, es un pez que se le llama también pez gato porque tiene bigotes, ¿sí? Es un animal que no tiene escamas, es de piel desnuda. Entonces, los bagres, los peces gato, bueno, también se pueden desarrollar perfectamente, se pueden cultivar en estanques rústicos, se pueden cultivar en estanques de concreto. Aquí hay un detalle, el bagre es en realidad un pez bastante apestosito. Es decir, tiene un olor muy penetrante, un olor a pescado sumamente penetrante. Igual, el bagre no se utiliza para fileteo, ese sí se utiliza en troncho, pero no para freírlo o empanizarlo o hacerlo empapelado, sino básicamente el bagre para lo que se está utilizando es para, se vende, cuando uno compra retazo de pescado para hacer caldo de pescado, lo que a uno le venden es bagre. ¿Qué ventaja tiene para hacerlo en caldo? Ese olor tan penetrante, tan fuerte, y entonces el caldo de pescado queda fabuloso. En caldo de pescado queda fabuloso. Entonces ese sí se llega a vender llamémoslo así, en troncho, y es como se aprovecha. ¿Sí? Es un animal también bastante rústico, otro animal de agua templada. Su tasa de crecimiento es un poquito más acelerada que la de la carpa, aproximadamente en unos 7, 8 meses ya estás teniendo una producción de bagre para poder venderla, ¿no? Si estás manejando desde la semilla. La reproducción es cosa aparte, sí se pueden reproducir, no son precisamente la especie más sencilla, tampoco las carpas, aunque no, es imposible, ¿no? Sí se reproducen, ¿sí? Bien, la otra especie es la maravilla. Aquí me podrá criticar mucha gente. ¿Por qué? Porque, sin embargo, la tilapia es una maravilla. La mojarra tilapia es una maravilla, ¿sí? La mojarra tilapia es muy utilizada en todos lados. Tiene varios sobrenombres que nos dan una idea de qué onda con ese animal. Uno de los sobrenombres que tiene es que le denominan el pollo de agua, porque hay una cantidad enorme de granjas que se dedican al cultivo de tilapia. Es maravillosa, esta tiene una tasa de crecimiento muy acelerada, en 6 meses ya estás teniendo una cantidad considerable de animales para cosechar y tener una venta, ¿sí? O sea, ya si comparamos, claro, es un pez tropical. Los otros son peces de agua templada y este es un pez tropical. Entonces, ese metabolismo tropical hace que sea mucho más acelerado su crecimiento y es extraordinaria el rendimiento que tiene. Curiosamente cuando vamos a un restaurante y pedimos una mojarra frita, lo que nos traen no es una mojarra de mar, es una mojarra tilapia. Son extraordinarias, pero el otro sobrenombre que tienen es donde muchos me van a decir, mira, ese es un problema. El Houdini de los peces. Ese animal tiende a escaparse con una facilidad pasmosa, de tal manera que en un lugar donde tenemos una granja de mojarra tilapia, en un pequeño lapso vamos a tener tilapia en cuerpos de agua naturales. Y son tan adaptables que la mojarra tilapia incluso se llega a cultivar en aguas salobres. ¿Qué es un agua salobre? El agua que se encuentra en la desembocadura de los ríos, que todavía no es tan salada como la del mar, pero tampoco es dulce como la de río arriba, ¿sí? Entonces, se desarrollan incluso en agua salobre. Incluso se han hecho estudios de palatabilidad, es decir, que también sabe de estos animales en agua salobre, y es mucho mejor su sabor en agua salobre que en agua dulce, ¿sí? Aquí hay detalles bastante interesantes que incluso pueden llegar a causar, ahorita que se los platique, van a ustedes a ver algunas cuestiones. Yo creo que todos han visto en los mercados que te venden blanco del Nilo, porque es el nombre comercial que le dan cuando ya está fileteada. Aquí, esta sí sirve para filetear,
en 6 meses la tienes, o sea, es extraordinariamente prolífica además. Aquí el único problema es que vas a tener que controlar la reproducción, porque mientras en nosotros las dos especies no es tan fácil, en esta, al contrario, en esta tienes que controlarle la reproducción. ¿Esto cómo se logra? Lo que tiene que hacer el piscicultor o el ictiólogo que está asesorando al productor es sexarlas. Aquí se tiene, en los libros existen imágenes de la genitalia, es decir, cómo son los genitales de las tilapias, para discernir cuáles son machos, cuáles son hembras. Entonces, una alternativa es administrar perfectamente tu granja, un estanque de hembras, un estanque de machos, los mantienes separaditos, porque estos animales desde los 10 centímetros de longitud ya están reproduciéndose. Y si se reproducen temprano, se quedan enanas. Y como este animal sí se vende entero, se vende en filete, etcétera, etcétera, ahí lo que estás buscando son animales que tengan, si lo vas a vender entero, estás buscando un animal que tenga aproximadamente unos 25 centímetros de longitud y de 150 a 250 gramos de peso. ¿Esto en cuánto tiempo lo logras? 6 meses. O sea, es un animal sumamente prolífico, por eso es el pollo de agua, ¿sí? Y es extraordinario, extraordinario en este sentido. Entonces, una manera es administrando, pero si se te llega a escapar un macho en el estanque de hembras, pues va a ser la gran fiesta ahí y entonces se van a reproducir. Aquí lo que se busca básicamente es la producción de machos, porque el macho crece mucho más rápido que la hembra y crece más. Estos peces tienen una peculiaridad. Cuando se reproducen, los huevecillos se los echan a la boca. Y la que se echa los huevecillos a la boca es la hembra. Entonces mantiene los huevecillos en la boca. De hecho, parece que está masticando algo, pero cuando la revisa uno, va... De hecho, más al rato les voy a poner las imágenes en la discusión de este video. Sí, y vamos a ver cómo tienen los huevecillos en la boca. Durante el tiempo que tienen los huevecillos en la boca, que son 15 días, cuando ya libera a las crías, ya no las cuida, ¿sí? Porque las crías eclosionan en 2 o 3 días, dependiendo de la temperatura del agua, y luego ya van a mantenerse cerca de la mamá para protegerse. En cuanto sienten que hay peligro, pues van para adentro, ¿no? Y la mamá las protege. Ya a los 15 días se deshace de ellas y es cuando puede volver a comer, ¿sí? Este periodo de hambruna o de ayuno, vamos a llamarlo así, hace que el animal no crezca tanto. Entonces, por eso se buscan machos. Una alternativa que se ha desarrollado en la ciencia es precisamente el empleo de hormonas, entre ellas testosterona. Se les da testosterona en el alimento y lo que, cuando son muy pequeñas, y lo que obtienes es una reversión sexual. Es decir, aunque genéticamente diga que una tilapia va a ser hembra, si tú le das testosterona, lo que vas a hacer es que su gónada, en lugar de una gónada femenina, va a ser una gónada masculina, va a ser un macho. Pero si sacas su cariotipo, o sea, sacas sus genes, te vas a encontrar que es una hembra transformada en un macho, ¿no? Esto es seguro, ¿por qué? Porque solamente das el alimento con hormona durante el primer mes de vida, y ya después se han hecho incluso estudios donde marcan radioactivamente estas hormonas y ven que si se llega a fijar en músculo, no se llega a fijar en músculo y es desechada esta hormona vía las heces fecales. De hecho, das el alimento un mes, el siguiente mes sirve para que el animal se limpie la carne de estas hormonas y eso sí, porque imagínate, le das un filete de mojarra a una niña, pues al rato a lo mejor te acabas con una niña barbona porque la testosterona va a generar todos estos caracteres sexuales secundarios de los seres humanos, ¿no? Como es la barba. Aquí Víctor me pregunta que por qué se llama mojarra tilapia. Se le llama mojarra porque guarda cierta similitud con las mojarras de mar. De hecho, ambas pertenecen al orden de los perciformes y por eso se le llama mojarra. El nombre real y común es tilapia. ¿Sí? De hecho, de una gran cantidad de especies de tilapia que hay en estas zonas africanas, el género que se ha establecido aquí en México por excelencia es el género Oreochromis. ¿Sí? Bueno, entonces ya dijimos que esta
se pueden utilizar machos, o sea, animales revertidos y es completamente seguro el consumo de estos animalitos así. Vamos a pasar a la siguiente especie. Bueno, ya para terminar con la tilapia al ser tropical está restringida a áreas donde el agua no es tan caliente. Entonces, afortunadamente, como es un animal que a nivel mundial es muy famoso, en el sentido de que se tienen grandes, es de la que hay más producción, la Universidad de Stirling en Escocia creó, mediante hibridaciones, mezclar especies, creó una variedad que ya llegó a México y se llama Rocky Mountain. Esta mojarra tilapia Rocky Mountain, es blanca, tiene un color blanco muy, muy atractivo y crece en agua fría. Hasta los 17 grados centígrados el animal sigue creciendo. Claro, su tasa de crecimiento va a disminuir. Entonces aquí ya no en 6 meses, sino en 8 o 9 meses vas a obtener un animal de talla comercial, 25 centímetros de longitud y de 150 a 250 gramos de peso. Entonces, la mojarra tilapia ha sido de lo más trabajado que hay en todo el mundo, ¿sí? Sumamente prolífica, sin embargo, es sumamente invasiva, ¿no? Bien, la otra especie es la trucha. La trucha pertenece al género Oncorhynchus, es pariente del salmón. Esta es mucho más difícil de mantener, pero también la producción es más cara. O sea, ya el costo por producción es un poquito más caro, ¿sí? O sea, hay mayor ganancia. Aquí el detalle es que esta sí es de agua fría, no es de agua templada, es agua fría, muy fría, y de agua muy oxigenada. Eso la restringe enormemente, de tal manera que solo tenemos producción de trucha en áreas frías, como es Toluca, como es el Estado de México, Toluca, y algunos otros estados que puedan tener ríos de deshielo y que tengan agua muy, muy fría. ¿Sí? Por ejemplo, poner una granja de truchas en Morelos no sirve, porque es muy caliente y aunque el agua venga fría, por ejemplo, la de las estacas, que es sumamente helada, aunque el agua venga fría, como el ambiente es muy cálido y todo, la insolación es mucha, el animal no prospera, es sumamente delicado en ese sentido. Entonces, esas son las especies que se cultivan. Aquí un breve paréntesis. Les decía hace un rato, cuando empezamos a hablar de la tilapia, les decía que yo creo que todos han visto en las tiendas departamentales, Walmart, Superama acá en México, que te venden de repente productos en bolsa que se llaman blanco del Nilo. No es otra cosa más que la mojarra tilapia hecha filete. Y de repente te encuentras blanco del Nilo, a granel, o sea, ya no en esas bolsas, sino te lo tienen a granel ya incluso como envuelto en hule, y está muy barato. Y cuando preguntas por la mojarra tilapia completa, está más cara. Aquí hay un detalle. Tenemos una competencia desleal muy, ¿cómo se llama esto? Demasiado desventajosa para los productores mexicanos. Mucha de esta mojarra tilapia que ya viene en estas bolsitas a granel, viene de China. Hubo incluso alguna vez un productor que conocí que dijo, está habiendo mucho auge de la mojarra china, la mojarra tilapia china. Voy a traer mojarra china para venderla. Ojo, no es en sí, es la misma especie que tenemos aquí. Pero hay un detalle. Corea del Sur y China, para incentivar la producción piscícola de estas especies en sus países, prometió, no solo prometió, sino estableció que no iba a cobrarles a las granjas productoras, no iba a cobrarles el alimento, ¿sí? Entonces, en China, tú pones tu granja, tienes tu granja de mojarra tilapia, le avisas al gobierno, oye, yo tengo una granja de mojarra tilapia, y el gobierno te da el alimento necesario
para mantener tu producción. Cuando uno de los gastos más fuertes que tienen nuestros productores nacionales es precisamente la compra de alimento. ¿Qué sucede? Vienen este filete de la mojarra desde China, pues se te lo dan a 15 pesos el kilo. Tú produces acá tu tilapia, la fileteas y quieres venderlo, pero no lo vas a vender a 15 pesos el kilo. Aquí ya lo estás vendiendo en 35, 40 pesos el kilo. La gente que va a estas tiendas y no se sabe precisamente este truco, un truco muy sucio por parte de los asiáticos, coreanos, sudcoreanos y chinos. Dicen, ay, no, pues, de comprar la mojarra china a comprar la mojarra nacional, compro la china porque es más barata, ¿sí? Y eso va en detrimento de nuestros productores nacionales. Es más, ya los chinos, como ven que no pueden competir con la mojarra entera, no en filete, lo que están pensando es en mandar buques con mojarras vivas en estanque, anclar en la zona en México, y entonces sí, en ese momento sacrifican a los animales, se cosecha, que es como se llama esta cuestión, se cosechan y los venden en el mercado mexicano. ¿Qué va a suceder? Una vez más, va a ser una mojarra más barata que la mojarra nacional. Pero porque ellos les condonan precisamente el gasto en alimentos, y entonces es una competencia desleal. ¿Sí? Se está trabajando a marchas forzadas en la cuestión la cuestión legal internacional en cuanto a comercio de productos de consumo, precisamente para intentar grabar con aranceles esos productos que vienen donde no se va a gastar en alimento, ¿sí? Y evitar de esa manera la competencia. Bien, ahora, vamos a hablar un poquito más también del quehacer del ictiólogo en la piscicultura. También el ictiólogo va a tener necesidad de, ver qué es lo que se va a producir. Y entonces, seleccionar el alimento. Para seleccionar el alimento, los alimentos, la imagen es nefasta, son las 50 croquetas de perro, se le llama peletizado, y entonces tenemos peletizado muy pequeño, de muy pequeños milímetros, con una gran cantidad de proteína, que es el que se va a utilizar para cuando tenemos las crías. Las crías necesitan gran cantidad de proteína para poder crecer. Y de ahí, conforme vayan creciendo, vamos a ir aumentando el diámetro del peletizado y, curiosamente, la cantidad de proteína va a disminuir, ¿sí? La cantidad de proteína. Generalmente el peletizado más pequeño, que se le llama incluso migaja, ¿sí? Y micro pellet, generalmente estos tres llegan a tener hasta el 45% de proteína, es decir, de cada 100 gramos de alimento, 45 gramos van a ser de proteína. Lo demás va a ser con lo que se elabora el alimento. Y ya de ahí en adelante se va a ir bajando la cantidad de proteína. Que está señalado en rojo vuelve a tener una gran cantidad de proteína porque es alimento de engorda. Y el alimento de engorda generalmente le subes la cantidad de proteína y los peces tienden a crecer bastante, ¿no? Ya que se está utilizando el alimento, el ictiólogo que utiliza tiene que analizar si el alimento, porque en México tenemos distintas marcas, ¿no? Purina, que hace las croquetas para perro, también elabora alimento para peces, ¿no? Anderson Clayton tiene también su división de producción de alimentos de uso agropecuario, que se le llama. Entonces, el ictiólogo que se dedica a la piscicultura tiene que analizar si ese alimento realmente le está conveniendo al productor. ¿Cómo se analiza? Es muy sencillo. Se va a tener que utilizar una fórmula. La fórmula se llama el índice de conversión alimenticia. El índice de conversión alimenticia es muy sencillo de sacar. Es únicamente calcular en un cierto periodo de tiempo el peso del alimento que se obtiene contra el peso de biomasa que se obtiene, ¿sí? La cantidad de alimento que doy contra la cantidad
de peso que obtengo en mis estanques de producción. Aquí hay un detalle interesante. La cifra ideal para esta fórmula sería 1:1, es decir, yo doy 1 kilo de alimento y obtengo 1 kilo de biomasa, es decir, una serie de peces que entre varios alcanzan 1 kilo en un determinado periodo. Sin embargo, no siempre llega a ocurrir. Tenemos algunas otras especies, por ejemplo, esta que les estoy poniendo aquí, no es sumamente común, es una especie de agua templada, se llama la lobina, Micropterus salmoides, es muy famosa porque es un animal que tiende a pelear mucho con la caña de pescar, entonces es fabulosa para, sobre todo a los pescadores gringos, como les encanta la lobina. Aquí hay un detalle interesante en la historia de la lobina. La lobina se introduce a México porque la lobina solamente vivía en la parte norte de México, ya muy pegada a los Estados Unidos. Es más nativa de Estados Unidos que de México. De México solamente la parte norte, Chihuahua, Nuevo León, todo esto. Pero se introduce la lobina a México en los años 30, después de la expropiación petrolera, porque como los gringos quedaron muy enojados con la expropiación petrolera, Lázaro Cárdenas buscó alternativas y dijo, pues vamos a ofrecerles lobina para pescar y traemos lobina. Ojo, la lobina, cuando le sacamos esto, porque la lobina también se cultiva, a la lobina cuando le sacamos el índice de conversión alimenticia, el animalito tiene un índice de conversión alimenticia de 13:1. ¿Qué significa? Que voy a dar 13 kilogramos de alimento para obtener 1 de biomasa. Es una cantidad enorme y que no se puede manejar. Entonces, aquí la opción natural consiste en hacer un cultivo de ciclo incompleto. Es decir, aquí vamos a tener granjas que producen grandes cantidades de lobina, ¿sí? Sobre todo granjas cerca del norte de la República, son peces de agua templada, y lo que hacen es que en cuanto alcanzan la talla de juvenil, aproximadamente unos 10 centímetros, ¡pum!, se liberan a las presas. Que te alimente la naturaleza, ¿no? O sea, ahí ni siquiera que te alimente el gobierno, que te alimente la naturaleza porque es muy caro. Como les digo, el idóneo aquí sería 1:1. Generalmente cuando tenemos un índice de conversión alimenticia 2:1 es bastante bueno, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que realizar el ictiólogo cuando va a administrar una granja. De las especies marinas que se está buscando cultivar en nuestro país, tenemos el pargo o huachinango. Son cultivos experimentales, únicamente en ciertas universidades hay cultivo de pargo, no es un cultivo todavía comercial, es decir, no se ha liberado, no hay productores que alcancen a cubrir los gastos, porque aquí es agua marina, estamos hablando de agua marina. El sargo, que es otra especie, esa no se consume tanto, ni es tan famosa, vamos a decirlo así. El robalo, que sí es famoso, igual, únicamente que yo conozca, por ejemplo, el Instituto Tecnológico del Mar en Boca del Río está teniendo cultivos experimentales de robalo. También la UAM Iztapalapa en su unidad tiene una piscifactoría preciosa en el campus Iztapalapa precisamente, y ahí están intentando hacer cultivo de pargo y de robalo. El sargo casi no, el sargo lo están haciendo más bien en Sonora y Baja California, ¿sí? Y algo bien importante, porque aquí voy a mencionar una especie que es así, se está buscando ya, de hecho esa se va a buscar el cultivo de tipo, un cultivo de tipo comercial, ya no experimental. Cuando lo tiene una universidad, un instituto de investigación, se le llama experimental. Su producción generalmente se queda entre los mismos investigadores, a ver qué tan rápido crece, qué problemas tienen, sanidad acuícola, es decir, porque también los peces se enferman. Ya tendremos alguna sección, algún video donde hablaremos de las enfermedades de los peces. Entonces, el que se está incentivando mucho, la totoaba. Yo creo que les suena conocido el nombre. La totoaba es la que se pesca para sacarle la vejiga gaseosa y hacer la dichosa sopa de buche de totoaba, que es muy famosa en el oriente, ¿sí? Es muy famosa en el oriente y, ¿cómo se llama?
pero está asociada a un mamífero marino llamado la vaquita marina, que está en franca extinción, ¿sí? Porque viven en Baja California. Aquí me está aclarando Osvaldo Gutiérrez que el sargo sí se trabaja en el Litboca. Bueno, yo estuve hace algunos años allá en Veracruz, realmente lo que yo sabía que trabajaban era caballito de mar, entonces el sargo ya empezaron a trabajarlo también. Bien, gracias por el apunte, mi buen Osvaldo. Bien, entonces la totoaba es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un mercado, desgraciadamente tenemos mucho mercado negro, y eso es lo que le está dando en la torre a un mamífero marino. Porque la vaquita marina se asocia a la totoaba, la ve grandota, entonces se asocia a ella, pescan a la totoaba y ahí viene la vaquita, entonces es tan delicada que la matan. Entonces esa es la que se está buscando incentivar muchísimo. Sí, por último, y ya para ir terminando, porque ya estamos sobre el tiempo, los videos son, los enlaces live son de 1 hora, generalmente sí se puede cultivar especies marinas. De hecho, quien lo ha demostrado son los japoneses. Evidentemente, ciclo incompleto. Para hacer el ciclo completo es muy difícil, es muy complicado. El ciclo incompleto. Los japoneses en este tipo de corrales, ¿qué creen que están cultivando? Si a todos nos gusta el sushi, hemos probado sushi que tiene atún crudo. Y ese atún se le conoce como atún rojo, o es el atún azul, el otro nombre común es atún azul, Tunus tunis, Tunus tunus, es la especie, y los japoneses están cultivando, como ya empieza a haber vedas muy fuertes en distintos países para el atún azul, porque está en peligro de extinción. No es lo mismo que el atún que consumimos en México. En México, en las latas, ahí tenemos lo que es el atún aleta amarilla. Ese se mueve en grandes cardúmenes. El atún azul o atún rojo se mueve en cardúmenes un poquito más pequeños, aunque el animal es más grande. El atún aleta amarilla mide 1,10 m, mientras el atún azul puede alcanzar hasta 4 metros de largo. O sea, es un señor pecesote. Entonces, los japoneses, como ya están encontrando vedas en distintos países donde los capturan, porque es pesca pelágica, pesca de altura, si recordamos el anterior video, lo que están haciendo es capturan ejemplares juveniles, los mantienen, claro, en corrales mucho más grandes que estos, y los alimentan. Y de esa manera evitan depredación, evitan el pescar y tener una pesca, incidental de delfines y algunas otras especies. Las poblaciones silvestres tienen chance de seguir creciendo, y los japoneses están cultivando, están buscando, no crean, están buscando la reproducción inducida en estas especies. Entonces, Japón es una potencia en cuestiones de acuacultura, no solo de piscicultura, de acuacultura. Ellos, las algas estas que rodean los rollitos de sushi que llegamos a comer, también la cultivan, por ejemplo, por poner un ejemplo, aunque no es un tema que nos atañe, nos sirva a nosotros, porque aquí es ictiología. Entonces, Japón es una potencia en cuestiones acuaculturales. Bien, con esto damos por finalizado este enlace live de ictiología. Mañana, este es para reponer el que se debería haber hecho el jueves anterior. ¿Sí? Mañana, como es Día del Amor y la Amistad, vamos a hablar de un tema muy curioso. Vamos a hablar del tema del amor en los peces. Van a decir, ¿de qué va a hablar? Ya se van a dar cuenta. Traigo una serie de datos simpáticos en torno a esto, y datos también de taxonomía simpática en torno al amor y a la ictiología. Bien, pues les agradezco a las personas que se enlazaron en vivo, las personas que vean este video posteriormente. Bueno, pues les voy a agradecer la interacción. Muchas gracias por las porras, mi querido licenciado Hugo Silva, un excelente abogado, un gran amigo desde la infancia. Sí, muchas gracias por la corrección ahí, Osvaldo. Víctor, un saludo. Perla, un saludo. Pues nos vemos entonces el día de mañana para el amor en la ictiología, se va a llamar
se va a llamar el enlace live. Les digo, no va a tener una estructura tan rígida como el enlace de hoy, pero vamos a ver una serie de detalles sumamente simpáticos relacionando el amor, la reproducción y la ictiología, y el amor con la taxonomía de especies. Pues muchas gracias, buenas tardes y buen provecho.